Mis amigos de al norte del sur, bueno, hoy domingo, pues a 8 días de las elecciones en Venezuela y cómo han estado las situaciones a raíz de los resultados, me veo pues en la necesidad de compartir un poco algunas reflexiones sobre eso de que la gente habla de estar del lado correcto de la historia. Yo veía esta mañana un programa de jóvenes en las redes y bueno, no, estamos del lado correcto de la historia. Entonces, ¿qué es estar del lado correcto de la historia? Todo empezó en Y Serbia. alguna vez una joven yugoslava, corredora de atletismo de 800 metros, me comentaba que en su país, a raíz de la muerte de Tito, comenzaron pues las situaciones de desmembrarse un país con los bosnios a la cabeza, con los, en este caso, los serbios, tratando de evitar que eso se diera, problemas étnicos, políticos y económicos, y bueno, efectivamente se desató lo que mucha gente jamás quiere, esto. Los bosniacos, con el apoyo de los croatas, votaron por separarse de Yugoslavia y volverse su propio país. Pero la minoría serbia que vivía dentro del territorio de Bosnia rechazó la independencia. No piensen que Bosnia no se irá al infierno. Si allí comienza pues la búsqueda de estar del otro lado correcto o del lado correcto de la historia. Los serbios, de mayoría pues cristiana, no aceptan la posición en este caso de Bosnia y declaran la guerra. Ya estaba muerto Tito y bueno, ahí están los resultados. Pues comienza toda una situación de pugnacidad, de hostilidad dentro del país. Fue una guerra, mis hermanos, entre compatriotas. Una guerra entre compatriotas que se convirtió en un genocidio donde habían muselmanes, las fuerzas a lo largo de casi un poco más de 10 años. Y en 1992, porque eso fue hace poco y es bueno recordarlo, se tiene que declarar un alto al fuego con la presencia, pues en este sentido, de Naciones Unidas por lo que estaba ocurriendo. Había casi la llamada carnicería humana, un conflicto ya cercano pues al siglo XXI, oye, de proporciones incalculables para aquel momento. Entonces, fíjense ustedes cómo iban las cosas. Pero el conflicto más violento ocurrió cuando Bosnia y Herzegovina también quiso separarse de Yugoslavia. Bosnia era la república más diversa. Es un conflicto entre compatriotas. O sea, compañeros de una misma patria. Al fin y al cabo, recoge compatriota, compañeros de una misma patria, que era la antigua Yugoslavia. Bueno, esta guerra termina con la intervención de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y la firma de los acuerdos de paz en Dayton, en los Estados Unidos. Con ese acuerdo, bueno, la Yugoslavia quedó dividida en Bosnia y Herzegovina, que era de mayoría musulmana y croata, y por otro lado de Serbia, con mayoría cristiana. Y la gran pregunta que yo me hago ahora es, ¿a costa de qué ocurrió lo que ocurrió? Bueno, de muchas voces agoreras que no respetando a veces la soberanía de los pueblos, la libre autodeterminación, también comenzaban pues a pujar desde la Europa occidental porque ese conflicto cogiera fuerza por el tema de las independencias, del tema de las autonomías de esos países que querían pues nacer, vamos a decirlo en esos términos. Y bueno, ¿qué hubo? Vea el costo: genocidio, limpiezas étnicas, divisiones familiares, amigos que desde el preescolar y la escuela, que vivían en el mismo urbanismo, se mataron entre ellos. Y luego los que quedaron vivos se odiaron entre ellos. Y a mí me comentaba una ex atleta de alto rendimiento yugoslava, que ella, para esos tiempos venían unos Juegos Olímpicos y ella se estaba, creo que España en las Olimpiadas del año 92, y ella se estaba preparando, y como había tanto conflicto en la zona donde ella vivía, ella tenía que pararse a las 3 de la mañana a trotar en las escaleras de los 15 pisos de su edificio, y hacía entrenamiento a nivel de gradas, corriendo puro las escaleras de arriba abajo, desde las 3, 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana, que entonces luego se metía a una jornada de ejercicio. Y en los sectores alrededor de los estacionamientos de su edificio, bueno, ella tenía que entrenar porque ella quería representar a su país. Entonces, fíjense ustedes todo lo que ocurrió. Y a ella lo que le impresiona es ella ver que a veces entrenando le pasaban los proyectiles, ver cómo caían compañeros que habían estudiado con ella en educación inicial,
que habían estado en la educación primaria, en sus escuelas, y otros que habían pasado por el colegio, una carrera juntos como amigos, y que, producto de ese conflicto, bueno, los resultados fueron eso. O sea, comenzaron a odiarse entre ellos. Y el día de hoy, 2024, mis hermanos, la convivencia entre amigos sigue siendo complicada en esta extinta Yugoslavia. En las escuelas, el pasado se explica de una manera diferente. Si el maestro, el docente, el profesor es bosnio, lo explica a su conveniencia. Si es serbio o croata, lo explica también a su conveniencia. Entonces imagínense, los jóvenes que están creciendo y formándose van escuchando una historia de acuerdo a la visión que tenga ese docente y a la responsabilidad que tiene ese docente en lo que correspondía pues a la alta intensidad que tuvo ese conflicto. Y en las zonas rurales, mis hermanos, los niños bosnios y croatas no se relacionan. Imagínense ustedes, en las zonas rurales de las mismas grandes ciudades, ellos no se relacionan. Y a veces quienes establecen una relación, que se enamoran, los jóvenes en las universidades, siendo bosnios, siendo croatas o siendo serbios, da cosa que ellos no pueden presentar a su familia la posibilidad de un matrimonio porque eso es inaceptable. Esas son las heridas de eso que algunos llaman estar del lado correcto de la historia. Y entonces por eso yo digo que hay países, hay grupos que hoy en día están metiendo sus narices o sus voces en lo que corresponde al tema de Venezuela y las elecciones, y no están entendiendo el peligro hacia donde pueden impulsar la situación del país, producto pues, yo no sé si de malsanas o buenas intenciones, pero esto nosotros tenemos como venezolanos verlo con mucha responsabilidad. Y es una invitación que uno hace, pues, porque esas son las heridas que deja este tipo de cosas, de circunstancias, de momentos difíciles, donde se rompe lo más hermoso, que es el hilo del encuentro, de la hermandad entre hermanos. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el lado de la historia? ¿Qué es estar del lado correcto de la historia? Para mí, en particular, la historia es la paz. La historia es la amistad. La historia es la alegría y la no violencia. Eso es la historia. Y que civilizadamente podamos sentarnos, entendernos y dirimir nuestros asuntos de una manera de alto nivel. Y que podamos mirarnos a los ojos, bueno, quienes están en esas situaciones de gobiernos, de opositores y en este caso de quienes gobiernan, sentarse, de poner actitudes. Porque a veces nos pueden llevar, ni siquiera los que están adentro, desde afuera, quienes están en otras latitudes, quienes están en otros sitios, de acuerdo a sus intereses y sus conveniencias. Conveniencias, por ejemplo, como el electoral que hay en Estados Unidos con respecto a los hispanos, y que ahora, desde el lado de Kamala Harris, se quieren impulsar banderas en este sentido contra los hispanos que no se tenían hace unos meses atrás. Y como el candidato Donald Trump le ha dado muchos frutos a hablarle a los hispanos de los temas de América Latina, de los temas de los inmigrantes, bueno, el grupo de Joe Biden ahora también está agarrando ese tema y lo ha tomado como una bandera. Todo por el simple motivo de mantenerse en el gobierno. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Por eso, estar del lado de la historia es estar al lado de la vida, estar de la amistad, de la alegría, de la paz, del amor entre hermanos venezolanos. Eso es lo más importante. Y no caer presa de los trabajos que se hacen, pues, efectivamente, desde ese mundo digital y electrónico que todos, pues, compartimos y que efectivamente, pues, vienen a veces cargados de mucha ira, de mucha rabia, que al fin y al cabo pueden ser peligrosos para la estabilidad y la tranquilidad de un país. Por eso, mis hermanos, siempre entendamos eso. El lado correcto de la historia es la conciencia hacia la paz y hacia la no violencia. Saludos desde el norte del sur.